Bienvenidos a los que nos ven en sus casas y vamos a empezar con una oración. Si pueden inclinar sus rostros y orar junto conmigo. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti en oración en este momento, mi Dios. Padre, porque hay tantas cosas pasando, Señor, pero creemos, Dios, que tú estás en control de todo esto. Creemos que no hay accidentes, no hay casualidades, Señor, pero tú estás reinando sobre este mundo, Padre. Agradezco tanto la presencia de estos hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos hacen el favor de visitar, y pido por la presencia de tu Espíritu que ninguno de nosotros nos vayamos como regresamos, que nos vayamos tocados por ti. Quiero levantar una oración especialmente por Ricardo, por a su familia, por Elisa, la mamá de Jason. Trae consuelo, trae paz, Señor, trae la ayuda que necesitan. Bendice esta clase, que sea tu palabra la que hable. Que todos los que la escuchen puedan ser bendecidos por tu palabra, Dios. Haz un lado al mensajero y que el mensaje sea resaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Que vamos a tener una clase acerca de el reino, el rey y la multitud. Hazme un favor porque creo que hay uno que necesita despertar aquí. Voltea al que está a un lado y dile: hoy vamos a hablar del rey, el reino y la multitud. Voltea con el de un lado. Hoy vamos a hablar del reino, el rey y la multitud. De eso vamos a hablar hoy. Ok, gracias. Iván, ¿de qué vamos a hablar hoy? Exacto. El rey, el reino y la multitud. Cuando piensas en un rey que tiene un reino, cuando piensas en un rey que reina sobre un país grande, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en esto? Seguramente viene fuerza, poder, autoridad, carácter, sabiduría, fortaleza, ¿no? Un rey como el rey de la selva. Escuché la historia que un día el león se levantó más vanidoso que nunca y caminó por la selva y llegó con el changuito y le preguntó al changuito: ¿quién es el rey de la selva? Y el changuito, temblando de miedo, le dice: tú eres el rey de la selva, oh poderoso león. Oh, qué bueno que lo sabes. Continúa caminando y se encuentra al gorila y le dice: ¿quién es el rey de la selva? Tú eres el rey de la selva, señor de la jungla. Oh, qué bueno que lo sabes. Llega con el elefante está comiendo y el león se le para a un lado al elefante y le dice: ¿quién es el rey de la selva? El elefante no contesta, está comiendo. Y el león, enojado: ¿quién es el rey de la selva? El elefante lo toma con la trompa, lo estrella en el suelo, lo sacude, lo avienta y lo tira por allá. El león, todo golpeado, se levanta y dice: bueno, si no sabes, no te enojes. Pero cuando hablamos del reino, hablamos de fuerza. La pasión más grande de Jesús, el propósito de Jesús, era hablar del reino, el lugar que Dios preparó para sus hijos. Un reino que no tenemos que esperar a morir para empezar a disfrutar. La pasión, el celo, el deseo más grande de Jesús, todas las señales, todos los milagros apuntaban al reino que Dios quería construir y que ha construido para nosotros. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 5, pero siempre es bueno leer un poquito antes para saber qué está pasando, de dónde viene lo que Jesús va a hablar en el Sermón del Monte. En Mateo 4:25 dice que Jesús sanaba, curaba, alimentaba. Obviamente lo que resultaba es que lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. Muchísima gente, por miles, venían a Jesús. Y Jesús estaba feliz de que hubiera tantos miles. ¿Estaba orgulloso de que hubiera tantos miles? No. Jesús jamás ha estado interesado en miles tanto como está interesado en corazones. ¿Okay? Porque Jesús, dice la Biblia en Juan, que Jesús conoce el corazón del hombre, conoce nuestro corazón, conoce nuestra intención. Él sabe por qué venimos y no le interesan las multitudes, le interesa más el corazón de las personas que vienen. Y te voy a decir algo, sinceramente yo creo que no es difícil hacer multitudes. Si tú le das entretenimiento, la gente va a venir. Si tú creas una religión fácil, sencilla, que no hay compromiso, que no hay dedicación o sacrificio, la gente va a venir.
Mira los conciertos, la gente va a los conciertos. La gente venía a Jesús. Imagínate, alguien me alimenta, me entretiene, me sana. Yo ahí estoy. Gente por miles venía a Jesús, pero él no quería multitudes. No quería grandes números. De hecho, lo que Jesús hace en la siguiente escritura, él le dice a sus discípulos, acérquense. Fíjate en Mateo 5, versículo 1, dice, cuando vio a las multitudes, toda esta gente, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles, diciendo, dice que sus discípulos se acercaron. El sermón del monte, te digo un secreto, no está hecho para las multitudes. El sermón del monte, de hecho, la palabra de Dios está hecha para unos cuantos. Cuando tú lees cada una de las cartas, habla a los fieles, a los creyentes, a los que siguen, a los que imitan. No está hecho para las multitudes. Está hecho para unos cuantos que desean ser discípulos de Jesús. La multitud podía escuchar la clase, pero no tenían que hacer nada, no tenían que cambiar nada, no tenían que transformar nada, porque no era para ellos, era para los discípulos. Y lo que vas a escuchar hoy es para los discípulos. Y Jesús, lo que iba a hacer, y la intención de Jesús era preparar a estos discípulos, entrenar a estos discípulos para que ellos fueran a las multitudes. Y es lo que Jesús siempre hizo. Los recibía, los entrenaba y los enviaba. ¿Cómo se conquistan multitudes? Una persona a la vez. Una persona a la vez se cambian multitudes. Y Jesús quería y quiere una persona a la vez. La persona que tú puedes alcanzar, la persona que tú puedes convertir, esa es la persona que Jesús quiere. Uno a la vez. Entonces aquí viene a Jesús y empieza a hablar del reino, ¿no? Lo curioso acerca de esto es que el reino del que Jesús hablaba y el reino que los judíos esperaban eran muy distintos, no se parecían. Los judíos esperaban que el Mesías fuera un William Wallace cualquiera. Si tú viste la película de Corazón Valiente con Mel Gibson, ¿no? Freedom. Un William Wallace cualquiera, uno guerrero, soldado que iba a ir, él iba a dar pau al Imperio Romano y después iba a derrotar a los enemigos para después, creían ellos, levantar a Israel y ahora Israel iba a ser el papá de los pollitos. Ese era el reino que ellos esperaban. Y llega Jesús y empieza a hablar de estas cualidades que no tienen nada que ver con lo de afuera y totalmente con lo de adentro. Cuando lees esta escritura te das cuenta la gran diferencia entre lo que los reinos del mundo buscan y lo que Dios busca. A los reinos del mundo les interesa lo de afuera, la belleza física, los logros profesionales, la seguridad económica. Y Dios dice, no, yo quiero el corazón. Yo quiero de ti lo mejor que tienes. Y eso es tu corazón. Curioso que si le das el corazón a Dios, le das todo lo demás. La razón por la que no hacemos algo espiritualmente, oramos, leemos, compartimos, venimos, ofrendamos, es porque no le hemos dado totalmente nuestro corazón a Dios. Tú dale el corazón a Dios y todo lo demás va a fluir por sí mismo. Entonces, estas 8 bienaventuranzas hablan del carácter del hombre y de la mujer cristiano. Hablan de lo que el cristianismo es. Son 8 cualidades que deben estar en cada uno de los hijos de Dios. No solo en el pastor o en los líderes o en los que cantan. Son cosas que cada uno de nosotros debe buscar y desear. Que cada uno de nosotros debe tener. Porque estas 8 cosas pueden causar un impacto en el mundo. Y dices, ya dinos las 8 cosas. Todavía no. La realidad es que cuando practicamos esto, la gente quiere ver y ve algo distinto. Nada más triste para mí que cuando alguien te dice como cristiano, yo no veo ninguna diferencia entre tú y los demás. ¿Te has escuchado eso? ¿A poco ese va a tu iglesia?
¿A poco ella va a tu iglesia? No. Si aquí es el peorcito. Aquí es la peorcita. No hay nada más triste. Cuando el mundo afuera no puede ver algo distinto en nosotros. Porque el mundo necesita ejemplos. El mundo tiene hambre de ejemplos que seguir. Entonces empiezan las 8 cosas. Y dice, y no vamos a terminar tal vez las 8 por cuestión de tiempo. Pero vamos a hablar de algunas. Y empieza diciendo, dichosos los pobres en espíritu. En otra versión dice, los que reconocen su necesidad espiritual. Porque el reino de los cielos, otra vez, el reino, quieres entrar al reino, quieres ser parte del reino, les pertenece. Dichosos los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. Todos los cambios en nuestra vida inician cuando reconoces, necesito cambiar. Ya estoy atorado en esto, ya algo tiene que ocurrir para transformar. Cuando reconoces, hay que hacer algo distinto porque estoy atorado donde mismo, es donde inician los cambios. Espiritualmente ocurre exactamente lo mismo. Cuando reconoces, necesito de Dios, es cuando empieza el cambio. Si yo te pregunto a ti hoy, ¿qué es lo que más necesitas? Toma un segundo. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la relación que si tú tuvieras serías completamente feliz? ¿Qué te falta para ser feliz? O sea, ¿qué es la cosa que te falta? Lo que tú dirías, oh, si yo tuviera eso, sería feliz, tendría paz, confianza. ¿Qué te falta? ¿Qué es la cosa más importante? Honestamente, yo creo que si fuera dinero, propiedades u otra cosa así, aquí no diría los pobres en espíritu, los que reconocen, más bien diría, dichosos los ricos, dichosos los guapos, dichosos los flacos, dichosos los que tienen buena casa. Pero no está diciendo eso, porque en realidad no está la necesidad más grande, pero es cuando reconocemos que necesitamos de Dios. Cuando el cambio viene, cuando te das cuenta, hay que cambiar en esto. Pablo decía, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. A veces queremos que las cosas cambien a nuestro alrededor. Y cuando cambie mi matrimonio, ahora sí voy a ir a la iglesia. Y cuando encuentre un trabajito, ahora sí me voy a entregar a Dios. Y cuando mi familia... Mira, el cambio inicia adentro. Cuando tú cambias por dentro, tu perspectiva de los demás cambia. Tu manera de ver, de sentir, de pensar cambia. El verdadero cambio que necesitamos no está fuera de nosotros, en los demás. El verdadero cambio que necesitamos está dentro de nosotros, en nuestra relación con Dios. Y luego dice eso es porque reconocen, pero luego dice pobres. ¿A quién le gusta ser pobre aquí? ¡Quiero ser pobre! ¿Por qué nos vinimos a este país? Porque no queríamos ser pobres. Llegamos a este lugar y aquí viene Jesús y me dice, dichosos los pobres. No, si yo vine aquí para no ser pobre. ¿De qué está hablando? Los pobres. El mundo nos enseña que el que tiene más juguetes gana. Y que queremos acumular juguetes. ¿Sí? Porque pensamos que ese juguete me va a dar la felicidad y la confianza. Pero qué hermoso es cuando descubres que puedes estar en paz en el lugar, en el momento en el que estás. Cuando descubres que tu felicidad no depende de lo que no tienes. Porque si depende de lo que no tienes, jamás vas a ser feliz, porque siempre te va a faltar algo. Siempre vas a buscar algo más. Pero cuando dices, Dios, gracias porque puedo ser feliz con lo que tengo. No necesito un mejor carro para tener paz. No necesito una mejor casa para tener paz. Lo grave de esto, hermanos, amigos, es que si somos así con las cosas, también somos así con las personas. Ojalá mi marido no fuera así, ojalá que mi marido fuera como José Lambur. Ojalá que mi mujer no fuera así. Ojalá que mi familia no fuera así. Ya no somos felices, satisfechos ni paz.
Porque si lo hacemos con las cosas, lo hacemos con las familias. Por eso, 7 de cada 10 matrimonios se divorcian en menos de 2 años. 7 de cada 10. Pero dice, pobres de espíritu. Dios quiere trabajar contigo, usarte donde estás, pero inicia reconociendo. Escuché una historia, dice que un pintor quería pintar la miseria de Job, cuando Job se rascaba con ollitas de barro sus llagas, y salió a la calle el pintor a buscar algún pordiosero, algún mendigo que pudiera pintar y que se pareciera a Job en su mente, ¿no? Llegó y encontró al perfecto, dijo, este me sirve. Era un pordiosero, alguien pidiendo limosna, todo sucio, manchado, y el pintor se le acerca al pordiosero y le dice, ¿sabes qué? Quiero pintarte para que seas mi obra maestra. Mañana ven a mi casa, te voy a dar buen dinero, te voy a pintar, pero quiero que vengas a mi casa. Al día siguiente llega este hombre a la casa del pintor, toca la puerta, y cuando el pintor abre la puerta le dice, ¿tú quién eres? Soy el pordiosero que invitaste ayer. Lo que pasa, le dice, es que como me pintaste quería verme mejor, así que me bañé, me peiné, me cortó el pelo, me cambié de ropa. Y el pintor le dice, es que así no me sirves. Tú me sirves como estás, donde estás, pero así ya no. No podemos aparentar ser lo que no somos. Necesitamos de Dios. Luego dice la siguiente parte, dichosos los que lloran porque serán consolados. Dichosos los que lloran, o sea, no dice los quejumbrosos, ¿ok? Dichosos los quejones, no dice eso. Hay quienes se quejan por todo. Que calor, que frío, que alto, que chaparros, mucha comida, poca comida, que buen mensaje, que mal mensaje. Por todo nos quejamos. No dice los quejones. ¿Ok? Está claro, dice los que lloran. Pero ¿cómo puede alguien que llora ser dichoso? Es contradictorio, no nos gusta llorar. Queremos evitar a toda costa llorar. Por eso, las películas de comedia venden más que las películas de drama. Mucha más gente va al cine a reírse que a llorar. Que cuando vamos a ver una película, yo le digo a mi esposa, ya no quiero otro drama. Ya mi vida es un drama. Vamos a ver algo que nos haga reír. Pero dice dichosos los que lloran. Y esta palabra llorar es una palabra especial que quiere decir dolor profundo. Dolor profundo. Dichosos los que tienen dolor profundo. ¿Sabes algo? Los tiempos difíciles nos maduran. Si todos los días en esta tierra fueran soleados, la tierra se convertiría en un desierto. Necesitamos días de lluvia, necesitamos días nublados, necesitamos días de tormenta para que esto traiga la vida y las plantas florezcan y los ríos crezcan. La vida es un balance entre los días soleados y los días de tormenta. Y lo necesitamos. ¿Por qué? Porque honestamente maduramos más en la dificultad, maduramos más en los momentos difíciles, en los momentos de dolor. Nos enseñan a apreciar más las cosas que tenemos. Pero la clave no es en los que lloran. La clave no es en por qué lloras. La clave en esto está en quién nos consuela. La clave no es que estás llorando. La clave es a dónde vas con tu dolor. Porque mucha gente llora. Mucha gente sufre y no recibe consuelo porque no vamos a la fuente del consuelo. ¿Qué se trata esta escritura? Lo que Jesús está diciendo aquí es: trae tu dolor a Dios, trae tu dolor a Jesús. Cuando tu corazón se siente quebrado, cuando tu corazón se siente apachurrado, tráelo a Jesús. Si piensas en este momento, ¿qué es lo que te causa dolor? Lo cambio. ¿Quién es lo que te causa dolor? Porque el qué es una cosa, el quién es más personal. Una pérdida, como la de Ricardo, su familia. Un hijo, una relación quebrada. ¿Qué o quién te causa tu dolor? ¿Y cómo recibir consuelo? Necesitas tomar ese dolor, traerlo a Jesús. Y venir a Dios y llorar para buscar ese consuelo que Dios da.
En la Biblia hay hay la historia de dos hombres. Anota la escritura, por favor, porque no la quiero compartir por tiempo. Pero hay la historia en Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9. Hay la historia de dos hombres que vienen y traen su corazón a la presencia de Dios. El primero dice que es un fariseo, y el fariseo está orando y le dice: Dios, te doy gracias porque soy como soy, porque no me parezco a este hombre que está aquí junto a mí, porque yo soy especial, y te doy gracias por mi vida y mi carácter y mi actitud y lo perfecto y lo bien peinado que soy. Y dice que el otro hombre, un cobrador de impuestos, lo que era lo peor visto, el cobrador de impuestos era el peor empleo, era lo peor que alguien podría hacer. Y viene el cobrador de impuestos y dice la escritura en Lucas 18 que este hombre ni se atrevía a levantar la cabeza a Dios. Y le dice: Dios, perdóname, Dios, sáname, Dios, cámbiame, consuélame. Dice que en lágrimas, agachado, traía su dolor a Dios, a Jesús. Y Jesús hace una pregunta, y pregunta: ¿quién de estos dos creen que fue escuchado y perdonado? Y sin duda fue el que trajo el corazón expuesto a Dios. Si quieres sanar el corazón, necesitas traerlo a Jesús. No puedes solo. Muchos de nosotros luchamos solos, peleamos solos. Por eso no hay sanidad en nuestra vida. ¿Okay? Por eso no podemos salir adelante y nos quedamos atorados en lo mismo por mucho tiempo. El dolor, aún en las pérdidas, y veo que el dolor va evolucionando, ¿no? Cuando murió mi papá, recuerdo que era un dolor tremendo, especialmente porque unos días antes yo hice algo contra él que le dolió mucho a él, y nunca tuve la oportunidad de venir a pedirle perdón. Lo siguiente que supe después de lo que yo había hecho a mis 19 años fue un accidente. Estaba manejando borracho yo, y algo hice contra él, y lo siguiente que supe es que él había muerto. Pero aún en ese dolor, ¿sabes? Lo he hablado, lo he compartido, lo he orado tantas veces con Dios. El dolor ha evolucionado, ha cambiado. Sigue el recuerdo, sigue algo ahí de remordimiento, pero he encontrado consuelo, he encontrado perdón, he encontrado paz. A eso me refiero. El recuerdo de mi papá siempre está, pero ha cambiado, porque decidí traer eso a Dios, a Jesús. De eso se trata. Hace rato te preguntaba qué pensabas qué venía a tu mente cuando pensabas en un reino, en un rey, en algo poderoso y grande, ¿no? Obviamente vienen muchas cosas, muchas palabras. Lo que no viene de seguro es humildad. Humildad no combina con un rey. ¿Okay? Y me encanta cómo cada una de estas cosas, de estas 8 cualidades, empiezan con la palabra dichosos. Dichosos. En alguna versión dice bienaventurados, es dichosos. Esta dicha se refiere a paz, gozo, confianza. No es el gozo momentáneo de la alegría de jiji, qué divertido, pero es una paz más dentro, más profunda en nuestro corazón. Y dice: dichosos los humildes. Por favor, los humildes que levanten la mano. Nadie es dichoso. Cuando piensas en alguien humilde, ¿quién viene a tu cabecita? Sí, así discretamente voltea a este cuarto. ¿Quién crees que es humilde aquí? Ya no digas nada más, ¿está bien? Sí, a los judíos no les atraía la idea de tener un Mesías humilde. Ellos no querían un Salvador, un rey humilde. Querían un guerrero. ¿Okay? Humilde, un rey humilde, un Salvador humilde, no, gracias. No lo necesitamos. La humildad, ¿por qué? Porque decimos, ¿cómo dicen en inglés? Los muchachos buenos siempre pierden. Good guys always lose. Los chicos buenos siempre. No con Dios. No con Jesús. Está diciendo los humildes. De hecho, esta palabra, humildes porque recibirán la tierra como herencia. Humildes, esta palabra
realmente quiere decir poder bajo control. Lo que está diciendo es, dichosos los que entregan su poder bajo el control de Dios. Es lo que está diciendo. Dichosos aquellos que saben que pueden hacer cosas y que tienen fuerza, autoridad y poder y lo entregan a Dios. Por ejemplo, pienso en cuando se doma un caballo, estos animales hermosos, grandes, que alguien los monta y los doma. Son capaces de matar al jinete que traen. Son capaces de huir y patearlo y son fuertes, pero han sometido su poder a su jinete. Hace un tiempo escuchaba la historia de Chuck Norris, no sé, los que crecimos con Chuck Norris. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Te acuerdas? ¿No viste Delta Force 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? No vi, hombre, anyways. Bueno, Chuck Norris escribe un libro de su vida, ¿no? Y en una de estas ocasiones él va con su hijo a un restaurante en Texas. Chuck Norris es tejano. Llega a este restaurante en Texas y había unas personas tomando. Uno de estos que está tomando dice, mira, fíjate cómo lo voy a provocar y qué Chuck Norris ni qué Chuck Norris, yo vas a ver. Viene y se acerca a la mesa para molestar a Chuck Norris con su hijo. Y le dice, quiero esta mesa y quiero que se quiten. Sí, y el muchacho que está con su papá voltea a ver a su hijo, voltea a ver al hombre y le dice, claro que sí, señor, nos movemos. Tomó a su hijo, se fue a una mesa en la esquina donde comieron. Al final de la cena viene el mismo hombre otra vez para donde estaban. Y Chuck Norris dice, wow, ojalá que no haya violencia, pensó. Curioso, ¿no? Y le dice el hombre al Chuck, le dice, tú eres Chuck Norris, ¿verdad? Le dice, sí, yo soy. O sea que podías haberme roto la cara si hubieras querido rápido. Posiblemente sí, te pude haber matado si hubiera querido. Y el hombre le dice, gracias por no hacerlo. ¿No hay rencores? No, no hay rencores. Saludaron, cambiaron teléfonos, fueron amigos. Chuck Norris cuando escribe su libro, él dice, al perder esa pelea, gané un amigo. Okay. Pienso en David. Cuando David había sido nombrado para ser el nuevo rey de Israel, la manera en que Saúl lo quiere matar, va tras él y lo quiere clavar con la lanza. O la vez que lo persigue en el desierto, que David se esconde en una cueva y cuando Saúl entra al baño, David le corta un pedacito a la capa. Tenía el poder de matarlo, lo tenía a su alcance. Y nadie hubiera dicho nada porque David era el nuevo rey. Todo el pueblo lo sabía. Y David sometió ese poder a Dios y dijo, no, yo no voy a tocar al escogido de Dios. Y esperó en Jesús, en Dios, hasta el momento de ser rey. O cuando Abraham y Lot, están Abraham y Lot hablando de las tierras y dice la Biblia que Abraham era el de la promesa, que todo iba a ser para él. Y Lot cuando habla de Lot no habla de alguien muy estable, pero llega un momento que hay conflicto entre Abraham y Lot. Y Abraham le dice a Lot, mira hijo, escoge lo que quieras y yo me quedo con lo demás. Abraham era el dueño, tenía el poder, tenía la autoridad y le dijo, escoge lo que quieras, yo me quedo con lo demás. Poder bajo control, humildad, eso es humildad. El ejemplo más grande, Jesús en la cruz. Cuando Jesús iba a ser arrestado, Pedro saca la espada, le corta la oreja al criado, Jesús levanta la oreja, dice en una versión de la Escritura, sana al hombre de la cortada. Y Jesús le dice a Pedro, mira, no hagas eso. Porque si yo quisiera, dice Jesús, yo podría en este momento orar y vendrían 12 legiones de ángeles, miles de ángeles a rescatarme. Pero no quiero hacerlo, porque en este momento te conviene a ti y le conviene al mundo que yo pierda. En Isaías, si quieres leer la historia, Isaías 37, habla de cómo un solo ángel vino a la tierra y asesinó y mató que eran 185,000 enemigos del pueblo de Israel, un solo ángel. Si Jesús hubiera orado, dice que hubieran venido miles de ángeles y hubiera sido una masacre. Pero Jesús rindió ese poder a Dios. Eso es humildad. ¿Puedes tal vez tú rendir tu derecho, tu poder a Dios? ¿Puedes rendir tal vez tu voluntad para hacer la voluntad de Dios?
Y es curioso que cuando te rindes a los derechos y a la voluntad de Dios, encuentras la paz. Curioso, ¿no? ¿Podrías dejar de perseguir tus sueños, tus metas, para perseguir los sueños y las metas de Dios? Tienes el poder de no hacerlo, pero qué hermoso es cuando rindes tu poder a Dios. ¿Por qué? Porque recibirás la tierra como herencia. No una casita, no un carrito. La tierra como herencia. La siguiente parte, ya con esta termino, dice: dichosos, otra vez, bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Seguramente hoy, al final del servicio, algunos de ustedes se van a hacer una pregunta clave, importante. ¿Qué vamos a comer? ¿Sí o no? Pues, ¿qué quieres comer? Pues lo que quieras. China, no. Thai, no. Italiana, no. Pozole, no, ya no vuelvo a comer pozole. Después de que Laura Smith, bueno, en español es Smith, descubrió el origen del pozole, dije, ya no quiero comer pozole. Preguntan, no le preguntan. Le hablas a tu casa, a tu esposa: mi amor, ¿qué vas a cocinar? Oh, sí, qué rico. Pregunta, eso no es mala pregunta, ¿ok? Pero dice aquí: dichosos los que tienen hambre y sed, no de comida, pero de justicia, de las cosas de Dios. Tienen hambre y sed de las cosas de Dios. ¿Cómo termina uno en el reino de Dios? Cuando te entra el hambre y la sed de Dios. Okay, cuando yo vine a la iglesia hace 29 años, yo me convertí a los 5. Cuando vine a la iglesia, pasé meses navegando aquí en la iglesia. Pasé meses paseándome por aquí como una fiesta, porque no había hambre y sed. No fue hasta que Dios me agarró, me quitó todo, me desnudó, me reveló, me enseñó claramente. Y dije, wow, yo necesito de ti. No puedo seguir así. Necesito cambiar. Tenía hambre. Esto ya no me satisface, lo mismo no satisface, lo mismo no llena, lo mismo no cambia. Y entonces, fue hasta entonces que pude ver el reino de Dios. Fue hasta entonces que pude participar de la herencia que Dios promete. Es importante, hermanos, que cuidemos y que de manera intencional, esto es muy importante, siempre tenemos que pedir a Dios y buscar tener hambre y sed de justicia, porque el mundo nos va a querer llenar con comida chatarra. El mundo nos va a querer llenar de basura para quitarnos el hambre y la sed de Dios. Y tenemos que buscar de manera intencional. ¿Por qué? Porque mira, la gente, yo creo, la persona que tiene hambre y sed de Dios es una persona feliz. ¿Por qué? Porque tiene sueños espirituales, porque tiene metas espirituales, porque tiene una pasión. Todavía se apasiona de las cosas de Dios. La gente con pasión tiene un propósito. Y los estudios muestran que la gente más feliz en el mundo no son los ricos o los guapos, son la gente con propósito. La gente que tiene una razón para levantarse cada día y vivir. Y esta razón no solo es el trabajo, o no solo es la escuela, es Dios. Y de manera intencional tenemos que buscar, pedir, tener hambre y sed de justicia. Por eso dice dichosos. La gente con hambre y sed de justicia de Dios, cuando de veras está ahí, es feliz. ¿Has tenido mucha hambre? ¿Has dicho, me duelen las tripas del hambre? ¿Has tenido mucha sed? O sea, estás desesperado por comer. Ya no quieres un manjar, pero un taco de frijoles alcanza. Porque tienes hambre. Ya no quieres horchata, con una agüita tienes.
Cuando tienes hambre y sed, no paras hasta comer. ¿Cómo llega Vini cuando tiene hambre, Prisma? Yo estaba ahí el otro día y llegó, parecía que llegó el león. No es cierto, Vini, es broma. Pero me lo imagino así con la barba. Cuando tienes hambre y sed, haces lo que sea por llenar esa necesidad, por satisfacerte. ¿Sí? Y habla de un intenso deseo de las cosas de Dios. Recordé una historia, y no sé si es cierta o no es cierta, pero dice que un día Sócrates estaba enseñando a un joven, se acercó a Sócrates, el filósofo griego, y le dijo: yo quiero tener sabiduría, yo deseo aprender, yo deseo seguir tu ejemplo y aprender de ti. Ok, le dijo Sócrates, lo llevó al río. Vamos a meternos al río hasta la cintura. Entraron al río hasta la cintura y le dijo: permíteme, confía en mí. Lo agarró de su cabeza y lo metió bajo el agua. Y lo dejó abajo del agua hasta que el joven empezó y lo sacó. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Me vas a matar? Y Sócrates le preguntó: ¿qué tan desesperado estabas por respirar? Mucho, desesperado. Era lo que más quería. Cuando te sientas así por aprender, vas a estar listo. Cuando te sientas así por las cosas de Dios, vas a estar listo. Vas a estar listo. Por eso dice: dichosos. Si pudieras medir ahorita tu hambre y tu sed por justicia, del 1 al 10, 10 siendo muy hambriento, 1 nada. Del 1 al 10, mide tu hambre ahora, tu justicia de Dios. Evalúate tú mismo. Y esto es importante, tú mismo sabes dónde estoy. ¿Dónde estás? ¿Un 1, un 2, un 3? Comparado cuando te bautizaste, ¿cómo está tu hambre? ¿Cómo está tu sed de justicia? Comparado a tu conversión cuando viniste por primera vez. Salud. La verdad es que la apatía, la pereza espiritual, la falta de hambre y de fe es el verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo es la apatía, la comodidad, el sentirse satisfecho, el sentirse lleno. ¿Sí? Una vez oré por alguien, y esto es cierto, viene y me dijo: ora por mí por un trabajo. Claro que sí, oramos, Dios le dio el trabajo. He orado por muchos por trabajo. Y de repente empezó a faltar a la iglesia porque él trabajaba horas extras y quería trabajar más. Y empezó a faltar. Y empezó a descuidar su relación con Dios. Y empezó ya no igual, era otra persona. Y le digo: ¿y qué pasó? ¿En qué cambiaste? No, le dijo: pues ora por mí por fe. Ora por mí que Dios haga lo que tenga que hacer para que cambie. Y le dije: ok, voy a orar para que Dios te despida de ese trabajo. ¿Qué? ¿Quieres estar bien o no? Pero la apatía espiritual lastima. Fíjate esa escritura en Salmos 42, con esta es la última escritura, te lo prometo. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. Dice del Dios de la vida. ¿Qué significa? ¿Que si no estamos con Dios, estamos vivos? No. ¿Cuándo? Y este deseo, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? ¿Qué deseo tan grande? ¿Qué convicción tan grande? ¿Qué meta tan grande? Quiero estar frente a Dios. Quiero tener una relación con Dios. Quiero estar conectado con Dios. Quiero estar cerca de Dios. ¿Cuándo podré? No, qué fútbol, qué trabajo. No, ¿cuándo voy a estar con Dios? Porque tiene hambre y sed de Dios. La gente que tiene hambre y sed de Dios es gente espiritual. Porque es gente que camina con Dios. No es gente que parece espiritual. Es gente espiritual.
que camina con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienes hambre y cuando tienes sed de Dios, te alimentas de su palabra y te nutres de oración. Cuando tienes hambre y sed de Dios, estudias la Biblia, oras a Dios, busca llenar de Dios. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice que Jesús, mientras estuvo en este mundo, oraba a Dios con voz fuerte y lágrimas. Oraba a Dios con voz fuerte y lágrimas, a grito, desesperado, angustiado, clamando a Dios. Y ese era Jesús. Algunos aquí necesitamos irnos un ratito a la montaña para quebrar el corazón de piedra que tenemos y pedirle a Dios un corazón de carne. Algunos aquí tenemos que ir y decir: Dios, deshazme, rómpeme, vuélveme a hacer, por favor. Pero Dios da esto. Y hermanos, te animo, regresa, pide a Dios, suplica a Dios por ese mismo corazón. Y si nos visitas hoy, veo algunas caras no conocidas, anímense, estudien la Biblia, pregunta a quién te invitó, enséñame de este Jesús. ¿Cómo puedo descubrir este Jesús? ¿Cómo puedo yo tener estas cualidades? Porque necesito ser dichoso, necesito paz, gozo, tranquilidad. Estoy en angustia, quiero ser libre. Vamos a orar para terminar, por favor.